Amigos, hemos llegado al lugar exacto en donde cayó una nave alienígena y en donde todo el poblado que está allá de Paihuano lo vio y lo escuchó con sus propios ojos. Les presento el lugar exacto de la caída del ovni de Paihuano, el caso Roswell chileno. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, miren el lugar en el que me encuentro, un lugar bastante bonito aquí en el norte de Chile, y me refiero al Valle del Elqui, específicamente en la comunidad de Paihuano. Un lugar el cual es bastante misterioso, ya que hace algún tiempo atrás cayó un objeto no identificado en los cerros de la comunidad. Toda la gente lo vio, pero no sé por qué, pero se guardó silencio y hasta el día de hoy se habla que es el Roswell chileno. El caso, al igual que en Estados Unidos, donde cayó una nave alienígena, pero que rápidamente sacaron todo indicio y nada ha pasado aquí. El día de hoy iremos al lugar y espero que podamos llegar hasta el mismo lugar exacto, si es que se puede llegar. Así que bueno, intentaremos hacerlo y también les contaré un poco de qué se trata esta historia. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Hemos llegado a Paihuano, les voy a mostrar cómo es esta comunidad o este pueblo. Si se dan cuenta, hacia el lado de allá tenemos los cerros gigantes. Tampoco digamos que es un pueblo muy gigante, pero es una pura calle. Es muy importante en la historia ufológica de Chile. Y ahora vamos bajando hacia la ladera del cerro, porque miren hacia abajo. Si se dan cuenta, los cerros son gigantescos y la verdad es que cuesta bastante, digamos, subir. Por lo que conversé con una persona que le pasé a comprar un bloqueador en un negocio. Le pregunté cómo lo puedo hacer para llegar y dijo, no, los arrieros cuando cayó el ovni se demoraron 2 días en llegar arriba. O sea, es algo demasiado, no alcanzamos. Pero no sé, vamos a ver si es que de acá abajo se ve alguna opción para subir, para poder mostrar el lugar in situ donde cayó el ovni, pero la verdad, por lo que veo, está bastante difícil. Yo pensé que los cerros eran accesibles, pero jamás pensé que fuesen tan gigantes. Se ven más cerquita en fotos. Así que vamos para abajo, hijos de la Pachamama, a ver qué tal. Bueno, amigos, aquí con una imagen de Google podemos darnos cuenta que este es el Cerro Moyacas y al donde tenemos que llegar. Y miren, lo tenemos al frente de nosotros, no sé si se dan cuenta, allá está. Creo, y por lo que veo, es atrás de este cerro que está aquí. Entonces vamos a llegar abajo y vamos a ver si podemos comenzar a subir hasta llegar al punto amarillo que tenemos en la foto donde dice UFO. Así que bueno, vamos para allá, chiquillos. Estamos cerca del lugar donde cayó el ovni de Paihuano. Hemos llegado acá arriba a una parte del primer cerrito, la primera parte del cerrito podríamos decir. Y miren, hacia allá tenemos Paihuano. Todo ahí está la comunidad de Paihuano que vio caer el objeto volador no identificado allá, en el Cerro Moyacas, que está como atrásito de ese. Así que bueno, vamos a ver si es que podemos subir hasta allá y ver in situ dónde fue el lugar. Debo contarles la historia para que sepan en el lugar en el que nos encontramos, tan importante a mi parecer para todo Chile y para la gente que piensa y cree en los ovnis. Era la tarde del 7 de octubre de 1998, aproximadamente las 16 horas, cuando de repente escucharon un sonido muy fuerte. Algo así como cuando los aviones rompen la barrera del sonido, un golpe así muy fuerte de verdad, según lo que describe la gente del lugar. Al dirigir la mirada hacia el lugar donde se había efectuado el sonido tan grande, fue en el Cerro Las Moyacas, uno que tengo a mis espaldas, el cual está frente a Paihuano. Y dicen que lo que vieron es de verdad un objeto volador no identificado el que cayó, ya que vieron que algo se estrelló, algo aproximadamente de 15 metros de largo y también con aspecto metálico. Dicen que tenía aspecto de platillo volador y las primeras personas que lo vieron dicen que el objeto se mantuvo estático sobre el cerro para luego intentar elevarse nuevamente. Y luego, al hacer un giro tan rápido, típico de eso de la velocidad de la luz, dicen que terminó partiéndose en dos. Dicen que una parte del ovni cayó encima del cerro y la otra por detrás. Lo más impactante de esto es que hubieron cientos de testigos de este suceso, ya que fue a plena luz del día y enfrente del poblado de Paihuano, el que tengo hacia el lado de allá. La gente de Paihuano rápidamente comenzó a llamar a las autoridades para preguntarles qué es lo que había sucedido, qué había sido esa explosión y qué había sido ese sonido tan fuerte. Los primeros en llegar al lugar del suceso fueron los carabineros, que son la policía que existe acá en Chile. Cuando ellos llegaron a la cima dijeron no haber visto nada y que todo se hablaría cuando bajaran. Media hora después vino lo más increíble, que todo el pueblo comenzó a hablar sobre lo que había sucedido hace poquito rato atrás, pero vino lo más increíble, como les digo, cercaron todo el sector con un perímetro militar.
El relacionador público de Paihuano había llamado a una conferencia de prensa para comentar lo sucedido. Pero curiosamente, minutos antes de comenzar la conferencia, recibió un llamado de una persona que no hablaba muy español por lo que cuentan, y finalmente le dijo que la conferencia la aplazara un poco más y que no entregara ninguna información. El alcalde terminaría aceptando y aplazó la conferencia, esperando reunir aún más antecedentes para dar una conferencia de prensa más completa. Pero lamentablemente la información nunca llegó. La gente de acá de Paihuano dice que durante la noche comenzaron a operar muchos helicópteros sobre el Cerro Las Muyacas, intentando recuperar este objeto metálico que se veía desde el pueblo de Paihuano. Dicen que se veía como los helicópteros levantaban estos objetos metálicos que se habían esparcido por todo el sector para luego dejarlos y acopiarlos en un lugar para finalmente llevárselos en un container. La mañana del 9 de octubre, la gente acá en Paihuano comenta que empezaron a llegar camiones del ejército chileno. La orden más explícita que les habían dado es que nadie podía ir al lugar de donde estaba ese objeto, ni siquiera los cabreros que acostumbraban a llevar a sus ovejitas o sus cabras hacia el sector. Ninguna autoridad en ese momento fue capaz de dar una respuesta clara a los habitantes de Paihuano, y toda la gente rumoreaba y también comentaba porque nadie sabía nada, nadie se explicaba, nadie sabía lo que había sucedido. El lunes 12 de octubre ya la gente estaba cabreada y dijo: ya saben qué más, organicémonos y subimos nomás. Y varias personas del pueblo subieron caminando y dicen que lo que vieron a ellos también le impactó, ya que vieron que había muchas piedras pintadas de color plomo, como color metálico, obviamente para desviar la atención de lo que había sucedido ahí, porque claramente ellos sintieron el sonido y también vieron que de un momento a otro apareció algo metálico ahí. No eran piedras, obviamente. La prensa, como es de costumbre, intentó desviar la atención y comentó también que lo que habían allá arriba eran muchas botellas que generaban un reflejo con el sol, y era lo que la gente de Paihuano estaba viendo. Desde el centro astronómico El Tololo, que está un poco más abajo aquí en el Valle del Elqui, comentaron que lo que se había estrellado había sido un globo meteorológico, pero desde la CEFA indicaron que eso no podía ser, ya que cada vez que vuela uno de estos se avisa con 48 horas de anticipación y no habían avisado nada, así que no podía ser tampoco. Luego los astronómicos también dijeron que se trataba de un meteorito, el cual había caído aquí y que por eso se había escuchado esa explosión y produjo una gran luz y también un estruendo. Otros también comentaron que se trataba de una nave de Estados Unidos, la cual se había estrellado en el lugar, ya que cerca, en Coquimbo, se realizaba un ejercicio militar, el famoso UNITAS, y bueno, esta nave se había arrancado hasta acá y se estrelló justo aquí, y por eso la vinieron a sacar. La verdad, hay mucha hipótesis, pero lo que la gente vio es lo que me queda, ya que son cientos de testigos los que vieron lo que pasó aquí. Ahora que hayan otras personas que le intenten desmentir, la verdad es que no creo que toda la gente haya visto algo que no era. Sin duda alguna fue uno de los hechos más impactantes en todo Chile que ha sucedido, y también yo creo en el mundo, solamente que como no es Estados Unidos no se conoce mucho esto, pero para eso estamos, para mostrar lo que ha sucedido aquí en Chile. Fue algo tan grande que quedó en la memoria colectiva de todas las personas que les gusta el fenómeno ovni aquí en Chile, y obviamente casi todos lo conocen, los que estudian este fenómeno. Le denominaron el Roswell chileno en alusión al caso Roswell que sucedió en Nuevo México en 1947, en donde cayó una nave extraterrestre, y fue algo muy similar a lo que pasó aquí en Paihuano, en Chile. Vamos a comenzar a subir. La verdad no le aseguro que lleguemos hasta el lugar exacto. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ya que está todo cercado, no se sabe la verdad. Vamos con nuestra botellita de agüita que nos falte. Y también me acompaña el día de hoy el papá de Klaus. Saludos. Quiso acompañarme y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar caminando. Ojalá que lleguemos lejos. Se ve un pequeño caminito por aquí, vamos a seguir acá. La cosa es que ese es el cerro que teníamos que subir hasta la cima, y luego atrás se supone que es donde cayó el ovni. Pero bueno, ojalá que podamos llegar, así que seguimos caminando por aquí. Chocó allá el primer choque y después cayó allá, pues. Entonces ya después, cuando vino Carabineros, andaban en helicóptero y los militares, pues, si anduvieron militares. Ellos cordonaron el sector. Nos queda muchísimo aún, pero vamos bien por el momento. Hasta el momento no nos han echado ni nada, tampoco se ve que sea algo imposible, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y lo otro que quería decirles es que miren el cielo, de verdad es perfecto. Estamos en pleno Valle del Elqui y se dice que es uno de los cielos más limpios de todo el mundo, y la verdad es que se nota. Y es por eso también que se dice que se ven tantos avistamientos ovnis en este lugar. Y es obvio, si se ve todo. Pero bueno, sigamos con el camino. Seguimos subiendo. La verdad es que es bastante agotador. Ya vamos, miren, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo creo que vamos casi en la mitad ya. Ahí viene el papá de Klaus escalando.
La verdad, amigo, yo pensé que iba a costar hacer este video, pero nunca pensé que tanto. Así que espero que lo disfruten y ojalá que lo vean hasta el final porque me ha costado bastante llegar hasta acá. Y también el papá de Klaus, que todavía no llega, pero viene por ahí. Klaus, sigue tú nomás. Parezco lagartija, sigue tú nomás. Ha avanzado bastante el papá de Klaus. Muchas gracias, papi, por haber llegado hasta acá. Miren, de verdad, yo sé que en la cámara quizás no se ve mucho, pero estamos muy altos. De verdad, hemos escalado bastante. Bueno, papá de Klaus nos acompañó hasta acá. Klaus, que te vaya bien arriba, siempre habrá año, pero ahora la verdad es que la altura es mucho y el calor también. Creo que te falta poco, pero que te vaya bien. Te esperaré acá. Ya, muchas gracias. Papá de Klaus nos acompañó bastante. Ahora es nuestro turno de seguir y tratar de llegar lo más alto posible hasta el lugar de la tragedia. Y miren, para que se ubiquen un poco el lugar en el que estamos, miren el Pachamóvil donde conté la historia. Es ahí abajo, no sé si alcanzan a ver el Pachamóvil. Allá, ese puntito es el Pachamóvil y estamos acá. ¡Wow! Estamos de verdad muy altos. Me ha costado bastante llegar hasta acá. Ahí está el cerro, que ya estamos prácticamente junto a la par con el cerro. Ya queda poco, cabros. Si me ven destrozado es porque sí, estoy destrozado. Estoy para la embarrada. Pero como les digo, mi motivación más grande es poder llegar a la cima. Y ver, quizás no haya nada, pero estar en el lugar donde se estrelló una nave extraterrestre, bueno, no tiene precio. Y nos queda poquito, cabros. Sigamos. Miren, hagamos un recuento de dónde vamos. La verdad que en estos momentos, no sé si se verá en la cámara, pero miren dónde vamos. Aquí está el macizo blanco que tenemos ahí al frente, que es ese cerro blanco. Nuestro objetivo es allá arriba donde está el punto amarillo. Nosotros vamos por aquí. En esa cima de aquí vamos. Tenemos que llegar a esta cima y subir un poquito más y estaríamos. Nos queda poco, cabros. Aguantemos. Hemos llegado a una parte importante. ¿Por qué? Porque miren, no sé si ven ahí esa cima de ese cerro. Es el gran cerro que se ve desde Paihuano, la cima de ese. Y acá el cerro color más claro, miren, ya estamos sobre el cerro, lo hemos sobrepasado. Y ese es el cerro gigante. Y recuerden que entre ese cerro y ese cerro es el objetivo. Ese punto de ahí es donde se estrelló la nave extraterrestre. O el OVNI, el objeto volador no identificado. En ese lugar es... Y estamos solamente a eso de llegar al objetivo. Miren, amigos, los que tenemos ahí son un montón de piedras. No sé si esas serán las piedras de la historia, las cuales dijeron que habían pintado para distraer la atención de la gente de Paihuano. Desde allá abajo miraban hacia acá arriba y veían una cantidad enorme de piedras pintadas. Aquí, ¿quién iba a dejar tantas piedras aquí? De verdad que me parece bastante extraño. Miren, me he encontrado con varias piedras así. Bueno, se las voy a llevar a los de Patreon. Al final les voy a mostrar para los que me apoyan en Patreon. Y miren, lleno de piedras. Lo más curioso es que en ningún otro lado, o sea, sí te encuentras piedras, pero no así acumuladas como esta. Qué extraño. Pero bueno, nuestro objetivo principal es el de allá arriba, así que sigamos. Lo que ocurrió ese día, nadie se explica por qué no dejaron también subir gente a ese cerro. Y la información la escondieron. ¿Por qué? No se sabe. Pero se veía desde Paihuano lo que ocurrió y todos hablan que lo sacaron por Río Hurtado, que es detrás del cerro, y ahí lo llevaban en un camión y se veía como un armazón de lata, y todos decían que era el ovni que había caído acá en el Cerro Las Moyacas. Más de 2 horas y media caminando. Allí está la cima del cerro. Quiero decírselos con detalle para que no piensen que llegué a otra parte o simplemente no llegué al destino. Hasta el momento vamos bien y si los cálculos no me fallan, el de ahí sería el punto exacto en donde se estrelló la nave OVNI. Según lo que dicen que los carabineros no dejaron subir a nadie, ni a los arrieros, ni a nadie. Andaba por acá gente, se supone que eran los agentes del gobierno que andaban preguntando y la gente se olvidó. Ese espacio en el cual se supone que cayó la nave un poco más allá. Y no sé si se alcanzan a ver, a dar cuenta en la cámara, pero ese lado de ahí se ve como súper oscuro, como que si se haya removido la tierra, no sé, pero el color de esa tierra no es la misma que esta. Puede que ese haya sido el lugar del impacto, porque estamos muy cerca, estamos casi en el lugar que nos marcan todos los mapas, todos los lugares que la gente dice. Así que bueno, vamos a ver el lugar de allá, si es que ahí fue donde cayó.
Yo sé que muchos me van a decir, Klaus, estás en el lugar exacto en donde cayó. Otros van a decir cuando llegue ahí al punto más extraño para mí, Klaus, ese no era el punto exacto, era 300 metros más allá. Yo sé que todos van a decir cosas distintas y claro, es entendible. Yo ahora voy al punto que todos han señalado. He visto muchos reportajes, las noticias, he visto fotos, todo me señala que es en el punto de aquí. También me voy guiando por lo más extraño que veo. Para mí, esa mancha café que se ve por allí, para mí es el punto exacto, para mí. Pero sé que quizá algunos van a decir, Klaus, ese no era el punto exacto. Pero bueno, no sé si alguien podrá estar más... podrá ser exacto, yo creo que no hay una exactitud clara. La cosa es que por el lado de aquí cayó el ovni en Paihuano y bueno, estamos muy cerca y lo vamos a lograr. Amigos, hemos llegado al lugar exacto donde fue el caso Roswell chileno, en donde cayó una nave alienígena y en donde todo el poblado que está allá de Paihuano lo vio y lo escuchó con sus propios ojos. Les presento el lugar exacto de la caída del ovni de Paihuano, el caso Roswell chileno. Amigos, efectivamente hemos llegado a la cima de ese cerro de ahí, no sé si lo alcanzan a ver, ese cerro de ahí, y el punto amarillo es el punto exacto donde estamos nosotros. Un lugar entre, no sé si se darán cuenta, pero ahí hay como una quebrada entre los dos cerros. Bueno, es esa quebrada que tenemos ahí, está la separación de los dos cerros y este lugar acá es el lugar exacto. Se dice que la nave venía desde esa dirección y pegó en este lugar. Si se dan cuenta, la verdad, no sé si será por un deslizamiento de tierra o qué cosa, pero ahí se nota que como que arrastró todo para abajo. No sé si a donde están las rocas es donde habrá chocado exactamente, porque rocas como esas tenemos allá, acá, justo en ese punto de ahí. Está todo como pelado el cerro. Amigos, de verdad este es un lugar histórico tanto para Chile como para el mundo. Acá cayó una nave extraterrestre y lo dice toda la gente del pueblo, no es que lo diga una persona, lo han dicho las cientos de personas que viven en Paihuano. Afirman que cuando estuvieron esa vez escucharon y también vieron a la nave acá arriba, donde estoy ahora. Se dice que en la ladera de esos cerros de allá andaban diferentes camiones de la NASA. El sector donde estoy yo, sobrevolando acá arriba mío, estaba lleno de helicópteros. Se dice que de Estados Unidos, la verdad no lo sé. Por el lado de allá es donde entró el ejército chileno. E incluso se cuentan muchas historias. Hay hasta una de un capitán de carabineros que dice que llegó hasta este punto, vio la nave extraterrestre y vio cómo sacaban a las personas de dentro con un traje plateado. La verdad son cosas que dicen, no sé si habrá sido así. Todo lo que estoy diciendo no sé si será cierto, pero hemos llegado hasta este punto y sí, se ve algo diferente. Se ve como que hay un deslizamiento justo en ese punto de ahí. Estaba como quemado y habían como barrido, pues no habían dejado nada. Se comentó mucho, pero nunca hubo una explicación. Exacto, nunca hubo explicación. De que pasó algo, pasó algo. Y bueno, hijos de la Pachamama, ya desde aquí, desde el lugar, quiero darle las gracias a los que me apoyan en Patreon, porque gracias a ellos estoy aquí. Y bueno, le he sacado algunas piedritas, piedras de verdad, que son desde aquí, desde el lugar exacto, desde Paihuano, desde el lugar en donde ocurrió. Miren, son piedras bastante misteriosas, que tienen puntitos de colores. Bueno, voy a sortear todas estas piedras que tengo aquí este jueves por Patreon, para que me sigan en Patreon, porque en realidad quiero que todos se queden con algún recuerdo de este video. Y se las voy a mandar a sus casas si es que son de Chile. Me pueden seguir aquí para que el jueves concursen por estas piedras. El jueves a las 9 de la noche voy a dejar un link en Patreon para que se conecten y pueda enviarle estas piedritas hasta su casa. Las saqué de acá mismo, chiquillos. No sé si alguien más habrá llegado hasta acá arriba. He visto muchos temas sobre el caso de la gente que señala desde abajo, pero no sé si alguien habrá llegado hasta donde estoy yo ahora. Es algo muy difícil e incluso me desmotivé bastante cuando abajo, en el pueblo de Paihuano, pregunté y me dijo, no, es imposible llegar arriba hasta donde cayó el ovni porque las personas que han intentado subir se han demorado 2 días a caballo. Y yo, oh, pucha, jodí con el video. Entonces, hay personas que se han demorado 2 días y yo logré, gracias a Dios, hacerlo ahora. Estoy aquí en el punto exacto donde cayó el ovni de Paihuano. Y bueno, amigos, mi conclusión de este caso es que yo sé que quizás se metieron al video para ver qué es lo que hay aquí en la cima del cerro de Paihuano. Como les digo, se ven piedras, se ven cosas diferentes a lo que se ve en el resto. Como que llegó, pegó y dejó todo pelado y se cayó la tierra hacia abajo.
porque si lo vemos desde el dron se ve claramente una mancha de otro color en este sector del cerro, justo en el punto que indica la fotografía y en el que indican todas las personas que aquí fue donde se estrelló la nave. La verdad es que el lugar, como decían, es de bastante difícil acceso. Miren donde estoy parado yo, en este arbolito. Si este arbolito se me cae, me voy para abajo, damas y caballeros. Llegué hasta acá para que nadie más suba, obviamente, para que ustedes lo vieran con sus propios ojos aquí, pero les recomiendo que no vengan hasta acá porque de verdad es un poco peligroso y quizás no va a valer la pena si es que ya vieron este video. Ya saben lo que hay aquí en el lugar exacto del choque de Paihuano y ya se sabe la historia, ya saben todo. Si es que llegan a Paihuano, que lo miren desde abajo y lo contemplan desde allá. Vale la pena desde abajo, pero llegar hasta acá, la verdad, que partía a las 11 de la mañana, son las 14:40. Cerca de 4 horas me demoré en llegar hasta este punto. Las piernas me están tiritando porque me han dado varios calambres, pero ahora nos devolvemos hacia abajo y vamos a ir a ver cómo está el papá de Klaus. Debe estar aburrido, pero vamos, no se vayan del video, síganme para que vamos a conversar con el papá de Klaus. Chiquillos, pensé que la bajada iba a ser un poco más simple que la subida, pero no, me equivoqué. De verdad, en este momento me muevo un poco y tengo un calambre en la pierna de aquí. Acá es muy fuerte el calambre, me duele mucho y también en la otra pierna tengo otro. Acabo de vomitar, aunque no lo crean, acabo de vomitar. Estoy realmente destrozado, he llevado mi cuerpo al límite. Si hablo mal es porque tengo todo esto quemado, no sé por qué, pero todo esto lo tengo seco. Se me secaron los labios aquí y se me están partiendo. Me caí de lado y pucha que me dolió. Me quedé como 3 minutos ahí asobándome. Les mostraría, pero se vería muy sexy este sector de acá porque venía bajando hacia el lado de acá y me resbalé con las piedras y fui a dar para abajo. Pero bueno, estamos bien, chiquillos, tranquilos, no me reten en los comentarios. Hemos cumplido el objetivo y el video está. Amigos, miren, ahora que voy mucho más abajo se logra apreciar mucho mejor la zona. No quiere decir la zona quemada o la zona diferente, miren, allá donde estábamos recién y claramente, yo no sé si se notará, pero tiene un color distinto. De acá yo lo noto claramente, yo no sé si en sus casas lo verán, pero ese sector de ahí es como tierra, no fresca, pero sí de otro color. Todo ese sector de ahí. Y justo es el sector que marca el mapa en donde se estrelló la nave. Acabo de llegar donde el papá de Klaus me dio una botellita de agua. Y miren, quiero mostrarle algo de verdad. Con esta cámara yo fui a grabar arriba. Y miren lo que me dice cuando llego aquí, de verdad que me impresiona. No se puede leer tarjeta de memoria. Vuelve a insertar tarjeta de memoria. Tiene un solo significado y es que quizá la tarjeta de memoria se echó a perder, pero ni siquiera allá arriba se echó a perder. Cuando llegué aquí a grabar al papá de Klaus, se echó a perder. De verdad impresionante el destino. Quizás no querían que grabásemos ese punto. Quizás este video nunca va a salir o quizás va a salir esto nomás. La cosa es que acabo de grabar y de llegar a la cima, más de 4 horas, a punto de morir, con los labios partidos, destrozado totalmente, lleno de calambres. Acabo de llegar acá abajo, luego de haber visto el lugar donde chocó el ovni aquí en Paihuano. Y bueno, la memoria de la cámara se echó a perder justo ahora, justo. Impresionante, de verdad, creo que es la cosa más impresionante que me ha pasado. Y bueno, hijos de la Pachamama, ya me encuentro aquí en la plaza de Paihuano. La verdad que destrozado, literalmente destrozado. Estuve prácticamente con muchos calambres, con vómitos, con todo, la verdad fue terrible. Llegamos hasta la cima. Y bueno, hijos de la Pachamama, espero que les haya gustado. Le doy las gracias al papá de Klaus que está sosteniendo la cámara en estos momentos. Me acompañó hasta lo que más pudo, así que muchísimas gracias, papi. Le doy las gracias a todos los que me siguen en Patreon. Recuerden que les llevo muchas piedritas para que se suscriban y me apoyen ahí. Los que me siguen en Instagram, en Facebook y los que están suscritos al canal. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.